En mi propia mesa, mi padre escupió veneno entre los platos. Tú y tu hijo no son más que sanguijuelas que están secando a esta familia. Mi madre sonrió, asintiendo como si hubiera estado esperando ese momento toda su vida. La ironía enferma era que estaban comiendo comida hecha en mi cocina, sentados en la casa que yo pagué. No lloré. No me moví. Solo lo miré y le dije: tienen 24 horas para irse. El silencio fue ensordecedor. Pero ellos no sabían que yo llevaba mucho tiempo preparándome para ese momento. Debo contarte algo. Desde afuera, mi familia nunca pareció rota. Éramos el tipo de familia que sonreía demasiado en las fotos de Navidad, la que los vecinos creían que tenía todo bajo control. Mi mamá horneaba pais para las rifas de la iglesia. Mi papá daba la mano como político en parrilladas. Y mi hermano, era el hijo de oro. Todas las conversaciones terminaban girando alrededor de Knox, su gran visión, su siguiente proyecto. Mientras tanto, yo era la callada, la de repuesto, la que debía mantener todo unido cuando las cosas se rompían. Aquella cena no pasó de la nada. Fue el resultado de años, cosido con 1000 pequeñas heridas. Recuerdo ser niña, descalza sobre el piso frío de la cocina, viendo a mi mamá tararear mientras revolvía una olla de chile. Olfateaba a canela y jabón. Parecía tan común, pero en cada mirada llevaba una regla no escrita. No hagas olas. No cuestiones. La familia va primero. Aunque eso significara que la familia iba antes que tú misma. Esa regla se volvió mi jaula. A los 16 ya sabía cuál era mi lugar. Knox podía chocar un coche y papá decía: los niños son así. Yo sacaba un 9 en física, y mamá solo comentaba: no seas tan dura contigo, Nova. No todos pueden brillar como Knox. Pasaba noches despierta mirando las estrellitas fosforescentes pegadas en el techo, preguntándome si alguien me veía más allá de lo que podía sacrificar por ellos. 10 años después tuve a mi hijo, Asher, mi ancla, mi prueba de que la vida podía ser más que decepción. Ahora tiene 12, es inteligente, amable, todavía lo bastante inocente para creer en la gente. La noche que nació, envuelto en sábanas blancas del hospital, sujetó mi dedo con su manita. Ahí hice un juramento silencioso: nunca dejaría que él se sintiera invisible. Tal vez por eso aquella cena me pegó tan duro. Él estaba arriba, probablemente con el oído pegado al piso, escuchando a su abuelo destrozarme, sintiendo como el silencio de su abuela cortaba igual de profundo. ¿Qué legado le estaría dejando si permitía que ese veneno lo alcanzara también? La casa en la que me insultaban era mía. Yo trabajé por ella, noches larguísimas revisando código hasta el amanecer, reuniones seguidas donde tenía que esforzarme el doble para que me tomaran en serio. Cada ladrillo de esa casa estaba hecho con sacrificios de los que nadie en mi familia jamás preguntó. Y aún así, ahí estaban, raspando los platos con sus tenedores, bebiendo vino de las copas que yo compré, como si mi sudor les perteneciera. Y lo peor, no era la primera vez. Las llamadas llegaban en oleadas. ¿Nos puedes ayudar con la renta este mes? El camión de tu papá se descompuso otra vez. Knox solo necesita un poco de dinero para arrancar, está a punto de lograrlo. Al principio me decía a mí misma que era algo temporal. Una fase. Familia ayudando a familia. Pero lo temporal se volvió rutina. La rutina, obligación. Y la obligación, cadenas. Aprendí a reconocer el tono en la voz de mi madre cuando llamaba, tenso, ensayado, como si practicara su guión antes de marcar. Papá no pedía, exigía. Y Knox, claro, siempre estaba muy ocupado, para pedirlo directamente, dejaba que ellos hicieran el trabajo sucio mientras él seguía vendiendo a inversionistas su mismo sueño reciclado de universidad. Y yo decía que sí una y otra vez, porque decir que no me hacía sentir egoísta. Y cada vez que juraba, esta será la última, nunca lo era. Así que cuando me viste mirar a mi padre a los ojos y decirle que tenía 24 horas para irse, ¿entiende esto? No fue un solo momento de valor. Fue el peso de años acumulados hasta que algo, finalmente, se rompió. Y lo que se rompió no fue mi temperamento. Fue mi paciencia. El punto de quiebre no llegó de golpe. Entró sigiloso, como una corriente de aire bajo una puerta cerrada. Al principio no la notas, pero eventualmente el frío lo invade todo. Comenzó con una llamada. El nombre de mi mamá parpadeó en la pantalla justo cuando estaba apagando la laptop en la oficina.
Por un segundo dudé. Sus llamadas nunca traían buenas noticias. Aún así, contesté, aferrándome a la mínima esperanza de que, tal vez esta vez, sería una charla normal. Su voz temblaba, pero reconocí el ritmo, el mismo que había escuchado cientos de veces. La actuación de una mujer que repite su papel. Nova, dijo, tu padre necesita una cirugía. Dicen que su corazón podría fallar si no actuamos pronto. Y la casa, bueno, está mal. Debemos 300.000. El banco amenaza con embargarnos. Presioné mis dedos contra el vidrio de la ventana, mirando las luces de la ciudad hacerse borrosas. Quería creerle, pero ya había estado ahí antes, números grandes, detalles vagos, y siempre la misma súplica. Ayúdanos. Cenen en mi casa, respondí al final. Trae a papá, trae a Knox. Vamos a hablar. Todos. El silencio al otro lado duró un segundo de más, como si no esperara que le pidiera hacerlo cara a cara. Pero aceptó. Esa noche, cuando Asher se durmió, me senté en la mesa y escribí reglas en una nota adhesiva. Nada de ataques contra mi hijo. Nada de dinero. Terminar la cena si es necesario. Guardé la nota bajo mi plato, como un amuleto. Aún así, la duda me carcomía. Llamé a Tessa, mi amiga desde la universidad, la que me ha acompañado en cada tormenta. Nos vimos en la cafetería de la Sexta, nuestro lugar habitual junto a la ventana. Ella ya estaba ahí, girando un lápiz entre los dedos. Están mintiendo, dijo sin rodeos después de que le conté todo. Tal vez no, respondí débilmente. Nova, por favor. Sin papeles, sin números, sin facturas del hospital. Quieren que los mantengas. No puedes desangrarte por gente que te dejaría vaciarte. Sus palabras dolieron porque sabía que eran ciertas. Se inclinó hacia mí, bajando la voz. Graba la cena. Texas es de consentimiento de una sola parte. Si esto se pone feo, tendrás pruebas. No dejes que vuelvan a torcer tu historia. Asentí, con el estómago hecho nudo, prometiéndome seguir su consejo. El día siguiente se arrastró. Tenía los nervios a flor de piel, cada tic-tac más fuerte que el anterior. Cuando por fin llegó la noche, puse la mesa con precisión quirúrgica. 4 platos. 4 copas. Las servilletas dobladas en cuadrados perfectos. Afuera, la alberca brillaba bajo la luz del porche, inmóvil, como conteniendo el aliento. Asher estaba en el sillón, con la tarea extendida como escudo. Me agaché y le aparté un mechón de la frente. Esta noche es de adultos, le dije. Vas a quedarte con Harper. Sin discutir. Rodó los ojos, pero asintió. Ya estaba acostumbrado. Cuando por fin sonó el golpe en la puerta, me cayó como piedra en el pecho. Mi mamá entró primero, con los brazos llenos de carne asada, como si fuera una comida casual. Papá venía detrás, más pequeño de lo que recordaba, pero con la misma mirada afilada. Knox fue el último, con el teléfono vibrando en la mano y esa sonrisa confiada, como si ya supiera que ganaría. Nos sentamos unos minutos. Mi madre llenó el silencio con nostalgia, hablando de cumpleaños viejos, vecinos de antes, su receta de ensalada de papa. Pero no me dejé engañar. Era la misma táctica de siempre, suavizar los bordes antes de clavar el cuchillo. La interrumpí. Muéstrame los papeles, le dije. Las cuentas del hospital, las cartas del banco. Quiero ver con qué estamos lidiando. Su sonrisa se desmoronó. Los ojos de mi padre se movieron inquietos. Knox carraspeó, incómodo en su asiento. No hay papeles, dijo mi madre al fin, con la voz tensa. Solo tendrás que confiar en nosotros. Confiar. Esa palabra me cayó como una bofetada. Porque la confianza había sido su arma toda mi vida. Confía en nosotros cuando gastamos tu fondo universitario. Confía en nosotros cuando la empresa de Knox fracasó. Confía en nosotros mientras tú trabajas 2 empleos para pagar las cuentas. Knox intervino, vendiendo su nuevo proyecto con la misma energía de un vendedor de aceite de serpiente. Va a cambiar el mundo, Nova. Realidad aumentada. Tú trabajas en tecnología, lo entiendes. Solo necesitamos un pequeño empujón para despegar. Lo miré, con la mandíbula apretada. Estaba usando mi propia carrera en mi contra,
colgándome una zanahoria que sabía que nunca querría perseguir. Y entonces mi padre explotó. Golpeó la mesa con la mano, haciendo vibrar los cubiertos. Ganas 350.000 al año, Nova, rugió. ¿Cómo puedes sentarte ahí y ver a tu familia ahogarse? La voz de mi madre fue más suave, pero más cruel. Asher también es un Wilder. ¿No quieres que sepa de dónde viene? Esa fue la línea que casi me derrumba. Usar a mi hijo como moneda de culpa, meterlo en su deuda, en su manipulación, en su hambre sin fin. Mis manos temblaban bajo la mesa, pero mi voz salió firme, casi helada. No voy a hipotecar el futuro de mi hijo para limpiar sus errores. No otra vez. Knox bufó, con la cara torcida. Solo te haces la víctima. Tuviste suerte, eso es todo. Algunos tenemos visión. Otros solo sobreviven. El cuarto se volvió borroso a mi alrededor. Los ojos de mi madre se endurecieron. Los puños de mi padre se cerraron. Sus voces subieron, una mezcla de acusaciones, culpa y vergüenza. Y entonces Knox se delató. Las palabras salieron de su boca más rápido de lo que su cerebro pudo detenerlas. La deuda, la mayoría es mía. Mamá y papá solo me respaldaron. El aire se congeló. El rostro de mi madre perdió el color. Mi padre desvió la mirada. Y en ese instante lo entendí, no se trataba de una casa ni de una cirugía. Se trataba de Knox. Siempre había sido Knox. Los ojos de mi madre destellaron con algo peligroso. Si no ayudas, lo haré público, susurró, con veneno en la voz. Diré a todos qué clase de hija eres. Meteré a Asher si es necesario. La amenaza me atravesó como hielo. Estaba dispuesta a usar a mi hijo como arma. Fue ahí cuando algo dentro de mí hizo clic. Frío. Claro. Final. Tienen 24 horas, dije, tan firme como una piedra. El silencio que siguió pesó más que cualquier grito. Y en ese silencio, entendí que esto ya no era una pelea familiar. Era una guerra. Después de que se fueron esa noche, la casa quedó demasiado callada. No en paz, vacía. Podía oír el zumbido del refrigerador, el tic del reloj de la cocina, todo sonaba filoso, como ruido cortando dentro del pecho. Apilé sus platos intactos en el fregadero, uno por uno. Cada golpe de porcelana contra el acero era un recordatorio de cuánto de mí había desperdiciado tratando de mantenerlos a flote. No sentía alivio. Sentía algo más pesado, duelo. No por ellos, sino por la ilusión. Arriba, la luz del cuarto de Asher seguía encendida. Había regresado de casa de Harper justo antes de que ellos se fueran. Estaba sentado en la cama, con las piernas cruzadas, dibujando cohetes en su cuaderno. Cuando entré, ni siquiera levantó la vista. ¿Ya se fueron?, preguntó en voz baja. Sí, respondí. ¿Para siempre? Ya veremos, dije, tras una pausa. No dijo nada más. Solo siguió dibujando un cohete tosco, con llamas saliendo de la base. Le besé la cabeza, intentando que mi voz sonara firme. No tienes que preocuparte. Yo me encargo. Pero sabía que esas palabras eran tanto para mí como para él. A la mañana siguiente, mi teléfono no paraba de vibrar. No eran llamadas. Eran notificaciones. El estómago se me cayó al verlas, TikTok. Mi madre, en modo actriz completa, con lágrimas perfectamente colocadas, llorando ante la cámara por la hija desalmada que había abandonado a sus padres en su hora más difícil. Mostró fotos de Asher y de mí frente a nuestra casa en West Austin, como si fueran prueba de mi egoísmo. Los hashtags eran implacables: almohadilla desagradecida, almohadilla traidora, almohadilla sin corazón, almohadilla familia. Deslicé entre los comentarios hasta que las manos me temblaron. Extraños analizaban mi vida como si me conocieran. Algunos apoyaban a mis padres, otros me destrozaban. ¿Cómo puede hacerle eso a su propia sangre? Pobre papá. Imaginen que su hija los eche. Ese niño merece algo mejor. Ese niño. Asher. El pecho se me cerró. Si ella lo metía en ese circo, lo humillarían en la escuela antes siquiera de entender qué significaba la traición. Para el mediodía, el video tenía más de 100.000 vistas. Para la cena, 500.000. En la oficina,
Mis compañeros me miraban de reojo. Los susurros me seguían como sombras. Mi jefe me llamó, con voz suave pero inquisitiva. ¿Todo bien en casa, no va? ¿Debemos preocuparnos por complicaciones? Sonreí tensa, mentí. Todo está bajo control. Por dentro, ardía. Tessa no esperó a que la llamara. Me arrastró a nuestra mesa habitual en la cafetería, con la laptop ya abierta. Guarda todo, ordenó. Capturas, enlaces, fechas. Esto ya no es drama. Es difamación. Su voz era baja, pero feroz. Quieren guerra con tu reputación. Bien. Entonces pelea con papeles. Y eso hice. Guardé cada prueba, su video, los comentarios, los correos que empezaron a llegar. Al final de la noche, tenía una carpeta digital llamada Caso. Fría. Mecánica. Pero era armadura. Los días siguientes se mezclaron entre sí. Mi padre me escribió pidiendo un préstamo puente. Knox publicó sus propios videos, pintándome como la villana que había saboteado sus sueños. Mi madre redobló su actuación, llorando de nuevo, insinuando mi divorcio, hablando de la familia rota de Asher. Pero en medio de la tormenta, sonó mi teléfono. Era Marin, mi abogada inmobiliaria. Su voz, firme, serena entre el caos. Hay una cláusula en la hipoteca de tus padres, me dijo. Refinanciaron hace 2 años. Está en incumplimiento. El banco puede venderla a cualquier comprador calificado sin su consentimiento. Si quiere sacar la casa de sus manos, Nova, es ahora o nunca. Por primera vez en semanas, respiré. Un camino. No solo defensa, acción. Tomé la decisión sin titubear. Reuní mis estados financieros, autoricé a Marin a avanzar. En cuestión de días, la venta estaba en marcha. La casa del este de Austin, la misma donde se había desvanecido mi fondo universitario en el sueño roto de Knox, estaba a punto de ser mía. No era solo una propiedad. Era un mensaje. Cuando los papeles se firmaron, Marin redactó los avisos oficiales. Mis padres y Knox tenían 24 horas para desalojar o enfrentar consecuencias legales. También envió una carta de cese y desistimiento a mi madre por los videos de TikTok. Knox respondió con furia, enviándome mensajes llenos de insultos. Mi padre intentó negociar, ofreciendo pagos parciales imposibles. Mi madre se aferró a sus seguidores, alentada por sus comentarios, pero su ruido ya no me perforaba como antes. Contraté una cuadrilla de limpieza, cambié las cerraduras y caminé por la casa del este de Austin como una cirujana abriendo una vieja herida. El aire olía a polvo y arrepentimiento. En el ático encontraron una caja vieja, escondida bajo adornos de Navidad y herramientas rotas. Dentro estaba el testamento original de mi abuelo, estados de cuenta, y una carta dirigida a mí. Sentí que el aliento se me cortaba al abrirla. Su letra era temblorosa, pero clara. El dinero es para la educación de Nova. Para nadie más. Para ningún otro sueño. Para ninguna otra deuda. Las lágrimas me nublaron la vista. Prueba. Validación. Después de años de que me pintaran como la egoísta, añadí la carta al expediente. Mi arsenal crecía. Mientras tanto, Asher intentaba seguir su vida normal. Prácticas de básquet, proyectos de ciencia, su telescopio apuntando a las estrellas. Pero escuchaba los murmullos en la escuela. Una noche me preguntó: ¿por qué mi abuela nos odia? Se me apretó la garganta. No te odia, le dije despacio. Solo tomó decisiones que nos lastimaron. Y cuando la gente está dolida, a veces intenta arrastrar a otros con ellos. Asintió lentamente, demasiado maduro para sus 12 años. Luego volvió a dibujar cohetes, su lápiz raspando el papel como si pudiera borrar el peso del ambiente. Esa noche, me quedé sola en el porche, mirando la superficie tranquila de la alberca. Pensé en cada sacrificio, cada límite tragado, y supe que ya no jugaría a la defensiva. Mi madre quería controlar la historia. Mi hermano quería reescribirla. Mi padre quería silenciarme con culpa. Pero yo, por fin, tenía lo único que no podían manipular. La verdad. Escrita en tinta. Firmada por el hombre que más creyó en mí. La próxima vez que volvieran, estaría lista.
No con abrazos, sino con documentos. Con pruebas. Con el peso de cada herida convertida en acero. Esta vez, el ajuste de cuentas sería mío. Los aeropuertos son lugares extraños para los finales. La gente suele pensar que los aeropuertos son lugares de comienzos, lunas de miel, nuevos trabajos, regresos a casa. Pero para mí, la terminal de Austin se convirtió en una sala de juicio sin paredes. Su vuelo aterrizó por la tarde. Yo estaba de pie, justo detrás de la cinta de seguridad, con Marina a mi lado, una carpeta perfectamente acomodada bajo su brazo. El aire olía a comida frita y combustible de avión. En la tele, sobre la puerta de llegada, las noticias sonaban en silencio, pero lo único que escuchaba era el golpe de mi propio pulso. Primero apareció Knox, bajando del avión como si regresara de una victoria. Ya traía el celular en la mano y una media sonrisa dibujada en los labios. Detrás venía mi mamá, abrazando una almohada de viaje, con el rostro perfectamente preparado para parecer cansada. Seguro practicó esa expresión durante todo el vuelo. Mi papá fue el último. Caminaba más lento ahora, pero sus ojos seguían alertas, calculadores. Me vieron de inmediato. El rostro de mi madre se iluminó, pero no de amor, sino con la satisfacción de quien está a punto de clavar el cuchillo. Nova, gracias a Dios que estás aquí. Sabíamos que ibas a recapacitar, dijo avanzando. No me moví. Marín dio un paso al frente, tranquila y precisa, y les entregó 3 sobres impecables. Considérense notificados. La confusión se pintó en sus caras. Knox fue el primero en abrir el suyo, sus ojos recorrieron las palabras hasta que se le borró el color del rostro. Alzó la mirada, la voz tensa, rompiendo el frágil silencio de la terminal. ¿Compraste la casa? Sí, respondí, con la voz firme. Es mía ahora. Legalmente no tienen ningún derecho. Y si no la desocupan antes de la fecha límite, el sheriff se encargará. La mandíbula de mi padre se tensó. Mi madre parpadeó, sin poder procesarlo. La gente empezó a frenar alrededor, curiosa. Un niño le tiró de la manga a su mamá y susurró. ¿Qué está pasando? Knox alzó la voz, desesperado por retomar el control de la historia. Eres una ladrona. Siempre has estado en mi contra. Celosa. Siempre tratando de sabotearme. Me acerqué un paso, lo suficiente para que mi voz saliera baja, pero cortante. ¿Desde que me robaste mi fondo universitario? ¿Desde que me prometiste el mundo mientras yo dormía en el piso y tú jugabas a ser visionario? Algunos curiosos soltaron un murmullo, sin entender los detalles, pero sintiendo el peso. Knox intentó sostenerme la mirada, pero sus ojos temblaron. Mi madre intervino, la voz apenas temblando lo justo para sonar sincera. Lo hicimos por la familia, Nova. Por ti. Te has vuelto tan fría. ¿No ves que solo queríamos sobrevivir? Saqué de mi bolso una carta doblada, la que mi abuelo me había escrito. La levanté. El papel estaba amarillento, pero firme entre mis dedos. Esto nunca fue de ustedes. Él lo dejó para mí, para mi educación. Y ustedes torcieron su confianza para usarla como excusa. Por primera vez, sus lágrimas se detuvieron antes de caer. Mi padre dio un paso al frente, con voz imponente. Ya basta. No humilles a tu familia en público. Enderecé los hombros. Ustedes se humillaron solos. Cada mentira, cada deuda, cada amenaza de meter a mi hijo en su desastre, eso termina hoy. Algo se quebró en sus ojos. No era remordimiento, todavía no. Era miedo. Miedo al único poder que nunca esperaron, mi negativa a ceder. Marín habló de nuevo, profesional, imperturbable. Han sido notificados. Cualquier contacto fuera de canales legales será considerado acoso. Si violan la orden, habrá consecuencias inmediatas. Una multitud se había formado a nuestro alrededor. Gente fingiendo no mirar, pero grabando con sus teléfonos. La humillación que antes usaron contra mí ahora les pertenecía. Knox explotó, la voz ronca. Te vas a arrepentir. ¿Crees que eres mejor que nosotros solo porque tuviste suerte? No eres nada sin tu familia. Me incliné lo suficiente para que solo él escuchara. Soy mejor precisamente porque elegí no convertirme en ti. Su rostro se torció de furia, pero no se atrevió a moverse.
Las cámaras lo mantenían quieto. Mi madre intentó su último recurso, la voz quebrándose. Por favor, Nova, no hagas esto. Vamos a perderlo todo. La miré a los ojos, y por primera vez, no sentí nada. Ni enojo, ni compasión. Solo libertad. Yo también lo perdí todo, respondí. Cuando me lo quitaron a los 18. Ahora les toca vivir con el costo. El silencio que siguió fue el tipo que parte la tierra. Mi padre bajó los hombros. El rostro de mi madre se derrumbó. Knox temblaba, su máscara hecha pedazos. Seguridad se acercó, alertada por las voces. Marín explicó, entregando documentos con precisión ensayada. Los oficiales asintieron, sellando el enfrentamiento como un golpe de mazo. Mientras los escoltaban hacia el área de equipaje, mi madre volteó, buscando en mis ojos alguna chispa de debilidad. No encontró ninguna. Me quedé de pie, las manos firmes, la respiración estable. Por primera vez, el peso ya no estaba sobre mí. Estaba sobre ellos. Cuando la multitud se dispersó, me dejé caer en una banca, temblando por la adrenalina. Marín se sentó a mi lado, su mano ligera en mi hombro. Lo lograste, dijo sombremente. Pero yo sabía que no había terminado. Las batallas públicas dejan réplicas. Las reputaciones no mueren en silencio. Y aunque deseaba que todo terminara ahí, ya sentía las vibraciones de lo que vendría después. Aún así, en medio del caos del aeropuerto, me permití sentir algo que no había sentido en años, victoria. No de la que se celebra con champaña, sino la que viene de sobrevivir una guerra que nunca pediste, y darte cuenta de que por fin tienes el poder. Al salir bajo el sol de Texas, con el celular vibrando en el bolsillo, pensé en Asher, en sus cohetes y su calma. Y me prometí que, sin importar qué tormenta viniera, la enfrentaría con la misma firmeza. Porque ahora sabía que podía ganar. Los días después del aeropuerto se sintieron extraños, como entrar a una casa donde movieron los muebles. Todo se veía igual, pero el peso había cambiado. Por primera vez en años, mi teléfono no sonaba con exigencias de mi madre, ni con proyectos de Knox, ni con amenazas de mi padre. El silencio era casi inquietante, pero no duró. Las consecuencias llegaron rápido. Mi madre subió un último video. Esta vez no lloraba. Ni siquiera me culpaba. Se volvió contra Knox. Sus palabras eran cortantes, nerviosas, casi desesperadas, explicando cómo él la había arrastrado a sus engaños. Pidió perdón a sus seguidores, admitiendo que había ido demasiado lejos. Debería haber sentido alivio. Pero solo sentí vacío. Cuando tu propia madre usa las redes como confesionario, dejas de anhelar sus disculpas. Knox se desplomó. Sus videos se volvieron erráticos. El tono triunfante se convirtió en desesperación. Hablaba de traición, de cómo le había robado su oportunidad. Pero los números no mentían. Su empresa había muerto. Su credibilidad, destruida. La casa de mis padres, ya no era su escenario. Eventualmente, hasta sus seguidores se cansaron. Y mi padre, hizo lo único que jamás imaginé. Guardó silencio. Sin llamadas, sin mensajes. Desapareció como el humo después de un incendio. Mientras tanto, el proceso legal siguió su curso. Marín me guiaba paso a paso, con la calma de quien ya ha visto demasiadas guerras. El testamento, los pagarés, los papeles de refinanciamiento, todo contaba una historia imposible de negar. El juez falló a mi favor. La propiedad quedó asegurada y yo protegida de más acoso. La restitución económica no era posible, el dinero se había ido hace años, pero el reconocimiento sí importaba. La verdad quedaba registrada, no solo como una herida mía. La casa del este de Austin era oficialmente mía. Contraté una cuadrilla para limpiarla, barrer décadas de polvo y arrepentimiento. Encontraron cajas con gadgets rotos, cartas sin abrir, álbumes destemidos. Solo guardé una cosa, la carta de mi abuelo. Todo lo demás, lo dejé ir. Asher me acompañó el último día. Nos paramos en el jardín, bajo el nogal cargado de hojas. Me miró y dijo: ¿podemos plantar uno en nuestra casa? Asentí. Sí. Esta vez lo veremos crecer juntos. De regreso en West Austin, cavamos bajo el sol. Con las manos llenas de tierra, plantamos un pequeño nogal,
joven pero fuerte. Asher lo revisaba todas las mañanas, convencido de que brotaría de inmediato. Le conté lo que mi abuelo me dijo una vez. Los árboles y la confianza, ambos toman tiempo. La vida comenzó a recuperar su ritmo. Los viernes regresaron las noches de tacos. Las tareas se extendían sobre la mesa. La risa volvió a llenar los espacios donde antes solo había tensión. Acepté la entrevista de una periodista. Conté mi historia, no por venganza, sino por quienes aún vivían en el silencio que yo conocí. El artículo se publicó, crudo y sin filtros. Y la respuesta fue abrumadora. Mensajes de desconocidos, hijas que habían sido usadas como chivos expiatorios, hijos rechazados por decir no. Personas que creían estar solas hasta leer mis palabras. Fue sanador, de una forma que no esperaba. Mi dolor se convirtió en prueba de que sobrevivir sí es posible. Una tarde, mientras Asher trabajaba en su proyecto de ciencias, Tessa y yo nos sentamos en el porche. Ella tomó un trago de té helado y dijo: «¿Podrías hacer de esto tu misión? Ayudar a personas como tú. Convertir esta pelea en algo más grande». Pensé en eso, en la ley, en la defensa, en la comunidad. En transformar las cicatrices en algo útil. Por primera vez, sonaba posible. Esa noche, arropé a Asher. Metió bajo su almohada un dibujo, un cohete apuntando a Marte, llamas brillantes, estrellas arriba. Le besé la frente y le susurré: «Eres libre para soñar, As. Nadie te va a quitar eso». Y mientras apagaba la luz, entendí que la verdadera victoria no fue ganarle a mi familia. Fue construir una junto a mi hijo, una familia real, con raíces en el amor, protegida por límites y regada con verdad. El nogal tardará años en dar frutos. Pero es nuestro. Y también lo es el futuro. La familia se supone que representa amor, protección, refugio. Pero a veces, las personas que comparten tu sangre son las primeras en herirte. Pasé años cargando su traición como una segunda piel, convenciéndome de que si solo daba un poco más, algún día me verían de verdad. Nunca lo hicieron. Y esa es la verdad que quiero que escuches. El amor sin respeto no es amor. Es control. Yo elegí la paz. Elegí a mi hijo. Elegí dejar de disculparme por proteger la vida que construimos. Y si tú también has estado en ese punto, entre tu supervivencia y la familia que debió ser tu refugio, escucha esto. No estás sola. A veces, lo más valiente que puedes hacer es trazar la línea, y no retroceder. Si esta historia te llegó, si removió algo que has cargado en silencio, cuéntame en los comentarios. Comparte tu historia. Porque cuando hablamos, recordamos que el silencio no gana. Y si quieres más historias como esta, suscríbete. Tu apoyo significa más de lo que imaginas.